Hola, soy el ingeniero Yamil Mena, soy ingeniero de procesos del sector Oil and Gas. El nombre del curso es Process Modeling Using Aspen HYSYS versión 9. El nivel del curso es básico intermedio. Comencemos. El alcance de este módulo es el siguiente. Este módulo va a simular una versión simplificada de una planta de gas refrigerada. El propósito es encontrar la temperatura LTC a la que se cumple el punto de rocío del hidrocarburo. El punto de rocío del gas de venta de hidrocarburos no debe exceder los 15 grados centígrados a 6000 kilopascales. El gas entrante se enfría en dos etapas. Primero, intercambiando calor con el producto de gas de venta en un intercambiador gas-gas y luego en un enfriador de propano, representado aquí por una operación de refrigeración cooler. Ese sería el alcance, y los objetivos de aprendizaje son los siguientes: instalar y converger intercambiadores de calor, comprender operaciones lógicas de balance y ajuste, y utilizar herramientas de caso de estudio para realizar casos de estudio en la simulación. Los prerequisitos que ya hemos visto anteriormente es definir un paquete de fluido, agregar corrientes y agregar operaciones unitarias. Entonces, primer paso, como siempre, es abrir el programa, después iniciar un nuevo caso, adicional, ir a la lista de componentes y adicionar los componentes. En este caso vamos a adicionar estos componentes que están en esta tabla y vamos a crear un componente hipotético. Entonces el primer paso sería agregar estos componentes. El primer componente sería el nitrógeno. Lo buscamos, lo agregamos. El segundo, el H2S. Pues el CO2. Y después hasta el N-hexano seleccionamos todos y los agregamos. Después tenemos que agregar el agua. Y finalmente crear un componente hipotético. Para eso venimos aquí a Hypothetical. Esto ya lo hemos visto en los anteriores módulos. Crear y editar componentes hipotéticos. Pues creamos aquí en New Hypo y le damos primero el nombre, que sería C7 más, y el normal boiling point sería 110 grados centígrados. Teniendo este normal boiling point, podemos estimar las propiedades de nuestro componente hipotético. Una vez que ya lo hemos creado, lo adicionamos al final. Bueno, entonces el siguiente paso sería seleccionar el paquete de fluidos. Igual que los anteriores procesos, está enfocado este curso a procesos de hidrocarburos. Entonces Penn Robinson es el paquete que se adecua para estos procesos. Entonces ya tenemos seleccionado el paquete de fluidos y vamos aquí a entrar al ambiente de simulación. El siguiente paso sería seleccionar las unidades del sistema internacional y aquí tendríamos el resumen del proceso. Tenemos una corriente de ingreso, una corriente de gas de ingreso que ingresa a la planta de refrigeración. Entonces lo que hace es ingresar a un separador de entrada. Aquí separa los componentes líquidos
que pudiera tener la corriente de gas, y por el tope el gas pasa a un a un intercambiador de gas-gas. Ya este es un intercambiador de calor que puede ser de tubo y coraza, que intercambia calor con el gas que sale del, del proceso frío, digamos, ¿no? Que sale del separador frío, el LTS. Entonces, aquí tenemos un gas caliente que se va a enfriar con el gas frío, y a su vez el gas frío se va a calentar, ¿no? Porque hay un intercambio de calor. Entonces aquí esta es la primera etapa de enfriamiento, y la segunda etapa de enfriamiento es cuando el gas va a ingresar al chiller. En este caso el chiller, este es un equipo, vamos a tomarlo como un cooler, pero más adelante lo vamos a conectar a nuestro sistema nuestro circuito de refrigeración por propano, ¿ya? Entonces, en la segunda etapa de enfriamiento, el gas se enfría de menos 4 grados centígrados hasta menos 15 grados centígrados más o menos. Entonces, una vez que el gas ya está frío, ingresa al separador frío, ¿no? Entonces, aquí es donde los componentes líquidos que contienen el gas se cambian de estado a líquido por la temperatura baja y se recupera en este separador frío, ¿no? Y el gas frío con menor contenido de líquidos sale por el tope y eh, pasa por el intercambiador de entrada de gas-gas, y ya tendríamos un gas en especificación para la venta, digamos, ¿no? En contenido en lo que se refiere al punto de rocío o dew point. Este es más o menos el resumen del proceso. Lo que vamos a hacer aquí en este módulo también es agregar la herramienta de balance y la herramienta de ajuste o adjust, ¿ya? Para determinar la temperatura óptima de enfriamiento. Bueno, primero seleccionamos el paquete fluidos, sistema internacional, y agregamos una corriente. El nombre de la corriente es to refrig. La temperatura es 15 grados centígrados. La presión es 1200. El flujo 1440. Y después vamos a introducir la composición de la primera corriente. Entonces el nitrógeno, la composición inicial sería 0,0066 y después lo siguiente 0,003. Propano, pues butano, isobutano 0,68, N-butano 0,0101, isopentano 0,0028, en hexano 0,006, finalmente el C7 más 0,01. Todo suma 1, entonces está bien. Le damos OK.
Entonces ya tenemos creada la primera corriente. Entonces el siguiente paso sería Instalar un separador de ingreso y le damos estos datos, estos nombres. Aquí en la paleta de objetos adicionamos un separador bifásico y le damos los nombres. El nombre inlet gas sep y creamos una corriente de vapor que sería inlet sep up. Y la corriente de líquido, aquí nos falta la corriente de entrada, seleccionar la corriente que hemos creado, que sería esta, y ya tenemos el configurado el primer separador. El siguiente paso sería adicionar un intercambiador de calor. De la paleta de objetos seleccionamos un heat exchanger y le damos estos datos al nombre de las corrientes. Entonces aquí en la paleta de objetos tenemos el heat exchanger aquí. Este intercambiador de calor sería de tubo y coraza y hay que definir las corrientes que van por los tubos y la corriente que va a ir por la coraza. La corriente que va a ir por los tubos sería la corriente de ingreso al proceso, y la corriente que va a ir por la coraza sería el gas que sale del proceso, el gas de vent. El nombre es un intercambiador gas-gas. La corriente de ingreso es LTS-VAP y la de salida es 6 gas. Bueno, una vez que hemos definido las corrientes, dado los nombres, aquí nos pide un mensaje de que no sabemos la caída de presión. El siguiente paso sería adicionar la caída de presión, que sería 5 kilopascales en la coraza y 35 en los tubos. Esta caída de presión lo podemos especificar aquí en parámetros. Aquí en pressure drop, aquí especificamos las caídas de presión. En la coraza sería 5 kilopascales y en los tubos 35. El siguiente paso es especificar el modelo con el que vamos a calcular nuestro intercambiador de calor con el que va a trabajar. Tenemos para especificar el modelo aquí arriba tenemos un menú desplegable donde están los modelos con los que trabaja los intercambiadores de calor en Aspen HYSYS. Tenemos un modelo riguroso, después un modelo de simple endpoint, un modelo promedio, después un modelo dinámico. Para este modelo riguroso se utiliza cuando se quiere hacer un diseño riguroso, digamos, y utiliza una suite del Aspen One que es específica para diseño de intercambiadores de calor, que es Aspen EDR Exchanger. Ya, en nuestro caso nos dice que vamos a trabajar con, primero especificar aquí en spec. Vamos a adicionar una especificación que sería el mínimo approach o la diferencial mínima de temperatura. Para eso seleccionamos aquí
tenemos las opciones de especificar el coeficiente de transferencia, el MTD o el flujo, etcétera. Hay varias especificaciones que podemos dar, la temperatura, pero en nuestro ejemplo vamos a trabajar con el approach y vamos a darle la temperatura de especificación. En este caso sería de 5 grados centígrados. Vamos a cambiar el nombre de esto también. Ya, entonces ya especificamos esto, lo cerramos y aquí tenemos por defecto unas especificaciones que el HiC nos da. Aquí podemos especificar la temperatura, el coeficiente de transferencia o los datos que necesitemos, digamos, o que tengamos de un intercambiador, y le damos a activar a estas casillitas a la especificación que nosotros estamos introduciendo. Inicialmente vamos a seleccionar el modelo endpoint y vamos a ver más adelante si es el adecuado. Bueno, el siguiente paso sería la adición de un cooler, que vendría a ser en este caso el chiller, y le damos estos nombres y después una caída de presión de 35 kilopascales al cooler. Seleccionamos de la paleta de objetos el cooler. Bueno, el nombre sería chiller. La corriente de ingreso, gas to chiller. La corriente de salida, gas to LTS. Y el nombre de la corriente de energía chiller Q. Entonces ya tenemos especificados los nombres. Vamos a darle la caída de presión, que es 35 kilopascales. El siguiente paso sería adicionar el separador LTS o el separador frío. Vamos a adicionar el separador frío y le vamos a dar estos nombres a las corrientes. El nombre sería LTS. La corriente va por LTS VAP. Y el líquido LTS líquido. Bueno, hasta aquí tenemos especificado todos las operaciones unitarias de los equipos, pero aquí no tenemos el flujo, no sabemos cuánto se va a enfriar esta corriente de ingreso de gas. ¿Qué dato, qué información nos hace falta para que el separador LTS resuelva? Si nosotros volvemos a la simulación y vemos la corriente de ingreso al separador LTS, entonces el dato que nos hace falta sería la temperatura de ingreso al separador. Entonces aquí debemos especificar una temperatura de ingreso al separador. Inicialmente vamos a darle una temperatura de menos 20 grados centígrados. Y una vez que especificamos la temperatura de ingreso al separador frío, el programa me ha hecho los cálculos en el intercambiador y en el cooler, y he hecho los cálculos de separación o deflación en el LTS. Y tenemos una pregunta que sería: ¿cuál es la presión y temperatura de la corriente de salida? Y aquí tenemos que la presión está a 6125 y
la temperatura a 10 grados centígrados. Nuestra especificación de dew point nos dice que tiene que ser de menos 15 grados centígrados a una presión de 6000 kilopascales. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver, si este gas está cumpliendo con esa especificación de gas de venta, digamos, ¿no? Para eso hay una opción, una herramienta que se llama balance. Está aquí en la paleta de objetos y la seleccionamos. Esta herramienta nos sirve para hacer un balance de masa, digamos, ¿no? El siguiente paso sería adicionar este balance y darle estas especificaciones. Primero, crear la corriente de salida con el nombre de HC Dew Point, y después seleccionar el tipo de balance de acuerdo a esta gráfica, que sería por sus componentes. Entonces hacemos clic sobre el balance y le damos la corriente de ingreso, que sería la corriente de salida de planta, sale gas, y aquí creamos una corriente con el nombre de HC Dew Point. Aquí nos sale un mensaje que nos dice que no sabemos qué tipo de balance. Para especificar el balance vamos a parámetros y aquí seleccionamos qué tipo de balance vamos a hacer. Se puede hacer balance por componentes, flujo másico, flujo de calor, etcétera. Aquí hay otros tipos. El que vamos a utilizar en este caso va a ser el primero, por componentes. Entonces ya tenemos esta bandita en color verde. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta herramienta? Es copiar los datos de esta corriente, copiar los datos a esta corriente. ¿Qué datos me ha copiado? Me ha copiado la composición, toda la composición, y me ha copiado también el flujo. Esto nos sirve para calcular el dew point. ¿Cómo vamos a calcular el dew point? Porque tenemos una especificación que el dew point se calcula a una presión de 6000 kilopascales. Y lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el primer módulo, un cálculo de flasheo con esta corriente. El dew point, sabemos que la fracción de vapor tiene que ser 1. Entonces con eso el programa hace un cálculo de flasheo y me calcula la temperatura de dew point a 6000 kilopascales. En este caso es la temperatura de dew point en estas condiciones es de menos 19,80. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder cumplir que en este punto tengamos un dew point de menos 15? Para eso tenemos que modificar la temperatura de ingreso a nuestro separador frío. Esta temperatura nosotros la hemos especificado inicialmente con menos 20, pero esta no es la temperatura adecuada, digamos, ¿no? Para cumplir con la especificación de menos 15 a la salida. Entonces lo que vamos a hacer es calcular qué temperatura tiene que ser la temperatura, de ingreso al separador LTS para que tengamos un dew point exacto de menos 15. Para eso tenemos otra herramienta que se llama Adjust o ajuste, que está igual aquí dentro de la paleta de objetos. La seleccionamos. A esta herramienta le vamos a dar estas condiciones y vamos a definir las corrientes. Vamos a definir en primer lugar la corriente ajustada y después la corriente objetivo. La corriente ajustada va a ser la gas to LTS. Vamos a ajustar la temperatura de ingreso, y nuestra corriente objetivo, o la que debemos determinar o darle un valor, sería la corriente de dew point y especificar una temperatura. He creado este adjust y aquí tengo que hacer clic y seleccionar las variables. En primer lugar,
La variable ajustada o la que vamos a cambiar, digamos, es la corriente. Aquí seleccionamos la corriente, gasto LTC. ¿Y qué es lo que vamos a ajustar? ¿Qué variable? Es la temperatura de ingreso. Entonces para eso seleccionamos la temperatura. Seleccionamos la temperatura y le damos Select y me va a seleccionar en esta parte. Después, ¿qué es la variable objetivo o la que vamos a especificar? Sería la variable del dew point, HC dew point. ¿Qué dato vamos a especificar aquí? Va a ser la temperatura igualmente, porque vamos a especificar la temperatura de menos 15. En este recuadro, aquí es donde debemos especificar la temperatura. Si es menos 15. Sí. Una vez que especificamos esto, le damos aquí, hacemos clic en Start y el programa va a calcular, va a hacer un proceso de interacción y ya ha calculado. Entonces, la variable que hemos modificado es esta, gas to LTS, y a la que hemos especificado es la de dew point, a menos 15, porque es la que tiene que llegar el gas, ¿no? A menos 15. Entonces, este es menos 15, hemos especificado y el programa me ha calculado cuál es la temperatura que debería ingresar el separador frío. Para cumplir con esa temperatura debería ser de menos 15,18. Entonces, al variar la temperatura esta de ingreso separador frío, también varía las condiciones del chiller y también del intercambiador gas-gas. El siguiente paso va a ser utilizar un modelo avanzado que sería utilizar el template que hemos creado en el módulo anterior y conectar a este proceso. Para utilizar el template, dentro de la paleta de objetos tenemos una opción que se llama Subflowsheet, que está aquí. Lo que hacemos es seleccionar y aquí nos sale una ventana y nos dice queremos seleccionar o leer un template existente, crear uno en blanco o pegar o exportar objetos. Lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar uno existente, que es el que hemos creado en el módulo anterior, y vamos a buscarlo en nuestro equipo donde lo hemos guardado con una terminación .tpl. Una vez que lo selecciona, le da en abrir y en esta ventana es donde tenemos que hacer las conexiones. Antes voy a ingresar aquí al template. Puede ser de dos formas: uno haciendo clic y haciendo clic aquí en Subflowsheet e ingreso al template o a la simulación anterior. Entonces aquí tengo definido todas las corrientes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a conectar esta corriente de energía del chiller, del circuito de propano, que se llama Chill Q. Aquí regreso a la simulación o la ventana principal. Voy a conectar esa corriente de energía con esta corriente de este chiller, con el chiller Q. Lo que voy a hacer es conectar. Lo que voy a determinar, aquí tengo un flujo o un calor, digamos, necesario para enfriar el gas. Lo que voy a hacer es conectar esta corriente de energía con la corriente del propano. Tengo las corrientes internas y las corrientes externas. Las corrientes externas vendrían a ser estas del programa principal y las corrientes internas las que están dentro del Subflowsheet. Que lo que me interesa en este caso conectar son las corrientes de energía. Entonces voy a conectar el chiller Q con el chill Q.
Entonces, una vez que ya conectado, si nosotros entramos dentro del subflowsheet, hemos conectado nuestro flowsheet, me ha calculado un nuevo flujo de propano. Entonces el flujo de propano requerido sería de 154,3 kilogramos mol hora para poder enfriar el gas hasta menos 15,18 y tener un gas en especificación. Bueno, eso es todo el contenido del módulo de hoy. Muchas gracias.